A ver, chicos, buenas tardes. Creo que se cortó la transmisión. Ahorita vamos a volver a conectarnos, ¿sí? Ahí donde nos quedamos. Ok, listo, chicos. Ahora sí, continuamos. Listo. Eh, bueno, les decía, estamos aquí en Thomas Malthus, ¿verdad? Ahí nos quedamos, en Thomas Malthus. E introduce la noción de la supervivencia de quienes, de los más aptos, al concluir que el crecimiento de la población supera la disponibilidad de recursos alimentarios. Y ojo que Thomas Malthus es un economista. Thomas Malthus es un economista, chicos, que relaciona el tema de la evolución con la economía. Pero ¿cómo es eso, profesora, relacionar la evolución con la economía? Es que sí es posible, porque él decía, a ver, los recursos de la tierra son limitados, ¿verdad? Todo lo que tenemos es limitado, chicos. Por más que haya, no sé, abundancia de algo, igual es limitado. Igual existe un fin. Sin embargo, dice las necesidades, no la población hay un número de población mundial, pero él dice las necesidades que tiene la población son ilimitadas. Es un problema de la economía también, ¿verdad? Son ilimitadas. Por lo tanto, es necesario, él dice, es necesario que existan las enfermedades, es necesario que existan de repente las guerras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos permiten el control de la tasa de población mundial. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera esto regula y permite que sobrevivan quienes, los más aptos. Poco frío Malthus, ¿no? Bastante frío para decirlo, pero bueno, eso era lo que él planteaba, ¿no? Y ese es su aporte con respecto a la teoría de la evolución. Ahora, tenemos al Charles Darwin, ¿no? Al padre de todo este tema de la evolución, es el más conocido, ¿no? Es el máximo representante. Si te preguntan por el máximo representante de la teoría de la evolución, definitivamente Charles Darwin. ¿No? Charles Darwin es el máximo representante de la evolución y él da su libro, es autor de la obra El origen de las especies por medio de selección natural. Él dice, él plantea dos principios o tres principios para lo que es la evolución. No, no solamente la evolución humana, chicos, ¿sí? Es muy conocido por el tema de la evolución humana, pero él habla en general de la evolución. Bien, él dice, bajo tres principios, ¿cuáles son? Primero, la selección natural, es la influencia de la naturaleza sobre los seres vivos. Es decir, la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor, bien, nos predispone de tal manera que nuestro organismo tiene que escoger qué es lo mejor o los mejores genes para pasarlos a la siguiente generación, no en mi generación. ¿No? No es quiere decir que la evolución, entonces mi cerebro va a crecer porque lo uso mucho o porque yo uso mucho mi mano se me va a crecer, si yo estiro mucho mi mano me va a crecer. O sea, no, no son cambios que se ven de esa manera, son cambios que se ven a largo plazo y en diferentes generaciones. Les estoy hablando, chicos, cuando veamos ahora lo que es el tema de evolución, esto sucedió en 1, 2, 3 años, estoy hablando de millones de años, ¿correcto? Millones de años. No, no todos veían lógicamente esta evolución y no era tan perceptible para de repente las especies de esta época. Bien, ya los estudiosos han podido ver claro, que son perceptibles. Bien, entonces, él dice, la naturaleza, bien, que predomina alrededor, hace que nosotros escojamos, o nuestro cuerpo escoja cuáles son los mejores genes. Bien, y en cuanto a eso, dice, el ser humano en general, la especie, tiene que tener también cierto nivel de adaptabilidad, porque si no pasa, si la especie no se adapta, se extingue y muere, ¿verdad? Y ya no evoluciona, ya está. Y hay muchas especies, chicos, y lo vamos a ver también, todos los homínidos, por ejemplo, que nosotros vamos a ver el día de hoy, el Homo erectus, el Homo ergaster, el Homo habilis, Homo neanderthalensis incluso, todas esas especies, la única que sobrevivió y que llegó hasta nuestros días, según estos científicos, es el Homo sapiens, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las demás se quedaron en el camino, no evolucionaron porque de repente fallaron en lo que es el tema sobre todo de adaptabilidad. Ahora, una vez que se da la adaptabilidad, eso se ve reflejado en la mutación.
tiene que haber un cambio, tiene que haber una mutación genética, ¿correcto? Una mutación genética son los cambios que presenta, que yo puedo observar en la especie. A eso se le llama mutación, ¿correcto? Entonces, eso ya hemos visto con respecto a la evolución, porque en el tema de prehistoria, chicos, tenemos que ver evolución, ¿correcto? Y tenemos que ver también quiénes dividen la prehistoria. ¿Bien? Entonces, división de la prehistoria. Y tenemos algunos personajes que son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes, chicos, ¿ah? Te presento al francés Jacques Boucher de Perthes, ¿bien? Ahora, él va a realizar algunos estudios arqueológicos, ¿bien? En la cual encuentra algunos instrumentos de sílex, que son este tipo de piedra, de lascas, ¿verdad? Que se utilizaron para poder cazar. Ahora, está considerado como el primer estudioso científico de la prehistoria o padre de la prehistoria. Te pueden preguntar a ti, ¿quién es el padre de la prehistoria? Y tú de repente te imaginas, no sé, Charles Darwin o cualquier otro nombre. No, es Jacques Boucher de Perthes, ¿no? Porque él es el primero en clasificar estos instrumentos de sílex. Bien, ahorita más adelante vamos a ver su obra también. A ver, un segundito. Ahí está. Ahí tenemos. ¿Ya? Él es Jacques Boucher de Perthes. Ahora, el siguiente personaje que vemos por aquí, y de acuerdo con la teoría del danés Vedel Simonsen, la prehistoria se divide en la edad de piedra y la edad de los metales. Aquí está. Vedel Simonsen. A ver, disculpen. Ahí está, Vedel Simonsen. Él es quien divide la prehistoria en la edad de piedra y la edad de los metales, porque en realidad la prehistoria, chicos, tiene varias divisiones, pero vamos pasito a paso, ¿no? Las dos grandes divisiones de la prehistoria es la edad de piedra por la utilización de este material y la edad de los metales, ¿correcto? Eso es lo importante ahorita, edad de piedra y edad de los metales. Ahora, esta clasificación fue planteada por él, sin embargo, no fue muy conocida, y quien la dio a conocer fue Christian Thompson. Entonces, mucho cuidado, aquí está este personaje, Christian Thompson. Mucho cuidado si te preguntan quién dio a conocer o quién la planteó, porque si te pueden poner a los dos en la misma, entre las alternativas, pero tienes que leer bien si te están colocando. ¿Quién plantea esta teoría o quién plantea esta división de la prehistoria o quién la divulga también? ¿Eh? Ahora, John Lubbock, por otra parte, va a establecer la edad de piedra se divide en estos tres periodos, porque a su vez, chicos, la edad de piedra se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico, que son los periodos que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Ok? Listo, muy bien, chicos, están viendo sí, desde Facebook, compartan la transmisión, que va a estar súper interesante estos temas, ¿sí? Ya, acá, esto primero antes de los... Prehistoria, periodo comprendido entre el surgimiento de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura hacia el año 3500 a.C. aproximadamente, ¿verdad? Ahora, ese es el primer tipo de escritura, por ejemplo, que hubo a nivel mundial, ¿sí? Comenten si saben qué tipo de escritura es. La escritura Cuneiforme, Miss. muy bien, por supuesto, la escritura cuneiforme, qué bien, qué bueno escucharlos, qué bueno que estén interactuando. Muy bien, la escritura cuneiforme fue el primer tipo de escritura que existió a nivel mundial. Bien, el primer tipo de escritura que se ha podido, por lo menos hasta ahora, no vaya a ser que más adelante descubran una más antigua, ¿no? Pero hasta ahora se sabe que fue la escritura cuneiforme en la región de Sumeria, ¿verdad? Que quedaba en Mesopotamia. Era una ciudad-estado. Ahí lo vamos a ver también, Mesopotamia. Ya, en esta clase no, ya será en otra oportunidad. Bien, entonces, esta es la escritura más antigua y fue hecha no sobre papiros, no sobre madera, no, fue hecha sobre tablillas de arcilla, ¿verdad? Que antes de que se endurecieran, se escribían con estas cuñas sobre estas tablillas y ya una vez que estaban endurecidas, pues se almacenaban, ¿no? Se almacenaban porque así como, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tú vas a una oficina, todo lo tienen de repente en archivadores, ¿no? Y ahí van sacando, a ver, ¿no? Los documentos. Ya en esa época, los reyes en Mesopotamia tenían sus registros, pero en esos tipos de tablillas, ¿no? Existían lugares para almacenar exclusivamente esas tablillas. Ahora,
Como les decía, el padre de la prehistoria es Jacques Boucher de Perthes y su obra fue Antigüedades Célticas y Antediluvianas. ¿Qué es lo que él hace? Encuentra estas piedras de sílex y empieza a clasificarlas, ¿verdad? Encuentra estos instrumentos líticos muy antiguos y empieza a clasificarlos. ¿Y por qué se llama antediluvianas? Porque recuerden que en esta época se creía mucho, la gente era muy religiosa, se creía mucho en el diluvio universal y él decía que esto era antes del diluvio, por eso decía antediluviana. Ahora, otro tema importante también que comentar es acerca de Charles Darwin. Charles Darwin, a pesar que fue inglés y que los ingleses fueron una sociedad bastante moderna, lo que él plantea aproximadamente a inicios del siglo XIX es muy fuerte para la época. Miren, fue uno de los años 1800, o sea, es muy fuerte para la época y la gente se burlaba de él. No todos, no es que él haya salido con su teoría y con su libro y todo, ay, bravo, tú eres lo máximo, no fue así, al contrario, él fue bastante, él fue todo sujeto de burlas, y hacían caricaturas de él, de su cara, de su rostro de él con cuerpo de primate, ¿verdad? Y se burlaban de él, pues diciendo que era totalmente descabellado lo que él estaba diciendo. Bien, ya bueno, ya ustedes decidirán creer o no creer, pero lógicamente eso es lo que te van a preguntar. Este es uno de los temas que te puede venir si estás a punto de postular, ¿no? Ahora, es importante reconocer también, como les dije, dentro de la edad de piedra, aquí está, quería ver la clasificación, tenemos dos clasificaciones, ¿bien? La tradicional y la clasificación moderna. Dentro de la clasificación tradicional, que es la que estamos viendo, a ver un ratito para ponerles aquí, ahí está, la edad de piedra y la edad de los metales. Acá quiero hacer una línea divisoria, ya, listo. La edad de piedra se divide en lo que es paleolítico, mesolítico y neolítico. Bien, durante toda esta etapa el instrumento va a ser la piedra. Con la piedra se van a hacer las puntas de flechas, con las piedras se van a hacer las lanzas, con las piedras todo, piedra, 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 piedra y piedra. Bien, el paleolítico se va a dividir a su vez, perdón, en inferior, medio y superior. Bien, ¿qué significa paleolítico? Piedra antigua, mesolítico, piedra media y neolítico, piedra nueva. Bien, por otra parte tenemos, a ver, tenemos la edad de los metales, que se va a dividir en tres también, el cuprolítico, la edad de bronce y la edad del hierro. Aquí es importante recalcar lo siguiente. Cuando digo cuprolítico, me refiero a la, profesora, pero cobre lítico, lítico es piedra. Entonces, lo que pasa, chicos, es que a esta etapa se le dice cuprolítico, sobre todo, ¿por qué no edad de cobre? En libros a veces lo he visto como edad de cobre, y no está mal, pero hay que reconocer lo siguiente. En el cuprolítico se utilizó el cobre, bien, y también se utilizó la piedra. No solamente el cobre, sino que se utilizaron los dos, bien. ¿Y por qué? Porque el cobre, ¿alguna vez han visto un alambre de cobre? ¿No? ¿Han visto el cobre, un alambre de cobre de repente? ¿Cómo es? No es muy duro, que yo sepa, ¿no? ¿Verdad? Es muy maleable. Y justamente esto pasaba, chicos, con el cobre en esta época, ¿no? Yo no podría, o sea, sí utilizaba el cobre de repente para hacer algunos adornos o para hacer de repente algunos cortes de algo que no implicara, por ejemplo, cortar pescado puede ser, ¿no? Porque de repente la carne es muy suave, pero imagínate cazar un jabalí con un cobre, con una punta de cobre, se doblaba, ¿no? Entonces, es por eso que en el cuprolítico a veces lo he visto mucho en preguntas que te ponen como la fase intermedia entre la edad de los metales y la edad de piedra, y es el cuprolítico. ¿Por qué intermedia? ¿Y por qué, profesora, pero por qué intermedia y no lo veo acá al medio, no? Uy, mi mouse, aquí está. ¿Por qué no lo veo acá al medio? ¿Por qué lo veo solamente en la edad de los metales? Ya está clasificado en la edad de los metales, porque ya se utiliza el metal. Sin embargo, la piedra no se deja de utilizar con el cobre, porque era necesaria en algunas ocasiones, como las que les estoy mencionando. O sea, se utilizan los dos, el cobre y también la piedra. Más adelante, en la edad de bronce, de utilizar por completo la piedra. ¿Por qué? Porque el bronce es la aleación de cobre más estaño. Y esta aleación sí era un poco más dura o endurecía el metal y por lo tanto ya no era necesaria otra cosa. Bien, eso es importante. Y por último ya la edad de hierro. ¿Bien? Ahora, tenemos también la clasificación moderna hecha por ¿quién? Por Gordon Child. Bien, Gordon Child, también otro científico investigador, él dice, bueno, yo voy a clasificarlo de otra manera. Profesora, ¿cómo se escribe Gordon Child?
Ahí está, sí lo han visto seguro, ¿no? Gordon Child. Ese personaje dice, bueno, voy a clasificarlo de otra manera. Usualmente las universidades, chicos, todavía utilizan esta clasificación tradicional, pero por si acaso ahí te pregunten, ¿no? Ahí te la doy también. Gordon Child dice, no, es que el hombre no solamente se debe clasificar por su material que utilizó, sino también por cuál era su actividad económica. ¿Qué es actividad económica? Todo lo que me produce algo, ¿verdad? Todo lo que me produce algo para alimentarme, para vivir, para comer, qué sé yo. Entonces, los predadores, dice, el hombre fue predador porque dependía de la naturaleza. Completamente, completamente, completamente. Cuando era cazador y recolector. En el paleolítico y en el mesolítico, chicos, el hombre era totalmente dependiente de la naturaleza. Bien, atentos ahí. El hombre dependía totalmente de lo que la naturaleza le podía brindar. Bien, si es que se acababan los animales en esta zona, entonces ya fui, no podía comer, tenía que irme y trasladarme a otro lugar para poder alimentarme en ese lugar, porque ya no podía. Y así tenía que irme de un lado a otro, de un lado a otro, detrás de la comida. Pero el hombre dependía de la comida, de a dónde se trasladaba la comida. Por eso es que en esa época el hombre era cazador y recolector. Recolector porque recolectaba los frutos del bosque que podía encontrar. Bien, ahora, por otro lado, durante el Neolítico, el hombre, wow, el Neolítico es una época maravillosa para el ser humano, chicos, porque descubre lo que es la domesticación de plantas y animales, ¿verdad? O sea, ya no tenía que ir detrás de los animales porque ahora ya había aprendido a domesticarlos. Bien, había aprendido a domesticarlos, entonces ya los podía tener en un solo sitio, podía establecerse, ¿verdad? La domesticación de las plantas, wow, maravilloso, te permitió cultivar, dio paso al comercio porque me sobraba de repente mi cultivo, lo intercambiaba, una cosa increíble, chicos. Por eso es que se llama neolítico o también revolución neolítica. Profesora, ¿qué quiere decir revolución neolítica? ¿Que todos los seres humanos empezaron a rebelarse? No, no confundir. Siempre la revolución es una palabra que hace referencia a un cambio profundo, un cambio de la estructura de la sociedad. Y eso fue lo que pasó, chicos. No confundir revolución con rebelión. Son dos palabras diferentes. A veces, muchas veces los estudiantes confunden, ¿no? El término rebelión con revolución. ¿No? Que estamos aprendiendo, no se preocupe, estamos todos aprendiendo juntos. Entonces, la rebelión es eso, ¿no? Cuando hay una insurrección, cuando hay de repente un grupo de personas que están en contra y protestan, ¿no? Rebelión. Pero una revolución no necesariamente tiene que ser abrupta, no necesariamente tiene que ser violenta, no necesariamente tienen que haber algún tipo de pelea o conflicto, no, no, no. En este caso estamos hablando de la primera revolución de la historia, la revolución neolítica. Mira, la primera revolución de la historia, que fue un cambio en la estructura. Porque antes el hombre vivía en clanes, ¿no? En grupitos, en clanes, pero ahora eso está cambiando así, ¡puf! Completamente. ¿Por qué está cambiando completamente? Porque estamos viendo otra cosa, ¿verdad? Estamos viendo el ser humano que ahora ya puede vivir en aldeas, ya no depende de la comida, dónde se va, ahora me quedo a vivir, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar de repente un poco más adelante también, pero ya es importante que hayamos entendido esto. Y finalmente la edad de los metales, donde lo mismo que pasa aquí, ¿no? Cuprolítico, edad de bronce, pero que está clasificado de otra manera. Bien, entonces tienes ahí la clasificación moderna y la clasificación tradicional. Bien, chicos, lo están viendo desde Facebook, por favor, dejen ahí su like, su comentario, bien, y compartan, ¿no? Compartan para que llegue a más personas. Acuérdense que el 9 empezamos las clases, chicos, y muy contenta de poder recibirlos en la academia, que ya ha tenido varios éxitos, ¿no? Que ha tenido varios éxitos y varios ingresantes a estos exámenes de vía real y de Callao. Ahora, en el paleolítico, chicos, paleolítico significa piedra antigua, pero también se le dice piedra tallada. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Aquí te damos todo, las fijas. Sí, porque a veces yo lo he visto en exámenes que dice periodo conocido como la piedra tallada. Uy, y de repente, uy, piedra tallada, pero a mí me dijeron y quieres colgar a tu profesora, porque dices, wow, a mí me dijeron solamente que paleolítico era piedra antigua, pero algunos exámenes también vienen como piedra tallada. Bien, piedra antigua o piedra tallada. Ahora, el tipo de economía en esta época era predadora o parasitaria. ¿Qué quiere decir parasitaria? Que subsisto. ¿Qué es un parásito, chicos? A ver, un parásito es algo que se alimenta de otra cosa, pero no hace nada, ¿no? Para producir. Y el hombre no hacía nada para producir. Profesora, pero el hombre tiene que ir a cazar. Sí, pero eso no es producir.
Estoy yendo a cazar sigilosamente un animal que está por ahí, pero eso no es producir. No es que yo le esté producir, es cuando yo realmente esté trabajando algo, ¿verdad? Eso estoy produciendo. Pero aquí el hombre no produce. El trabajo de ir a cazar no es considerado ni siquiera, no es considerado como una actividad económica productora, ¿verdad? Entonces eso, hay mucho cuidado con eso. Sus únicas actividades se podría decir que son caza, pesca y recolección, lo cual lo hace una economía parasitaria. Su forma de vida es nómade o errante, una organización social de horda, banda y clan, ¿no? Que iban en grupo, pero el hombre empezó a ir en grupo por necesidad, ¿no? Porque tenía la necesidad, decía, tengo que ir, tengo que estar juntos porque solo era más débil, en cambio entre muchos ya nos cuidábamos, nos protegíamos, entonces ese fue el motivo, ¿no? Por necesidad, más que nada por necesidad. Bien. Listo. Entonces, tenemos, chicos, edad de piedra, ¿correcto? La edad de piedra, edad de los metales. Prehistoria, edad de piedra, edad de los metales, ¿correcto? Dentro de la edad de piedra tenemos entonces el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, ¿correcto? Dentro del paleolítico tenemos inferior, medio y superior, ¿correcto? Espero que hasta ahí nos vayamos ya de repente ya organizándonos, ¿no? Organizándonos. No es difícil, chicos, el tema prehistoria, no se preocupen. Paleolítico inferior. Bien, ¿qué vemos en el paleolítico inferior? Lo primero que vemos son las herramientas. Los especímenes o las especies que van a ver en esta época son sobre todo el Homo habilis, ¿correcto? El Homo habilis es conocido por su habilidad, es decir, acuérdate, yo me acordaba así también cuando iba a dar mi examen, habilis, ¿no? Habilidad para qué? Para hacer herramientas. El homo hábil, yo le decía el hombre habilidoso, porque es el hombre, se podría decir el género homínido ya, del género homínido, que es hábil para hacer estas herramientas, ¿correcto? Que es hábil para hacer estas herramientas. Las primeras herramientas, el Homo habilis, cultura sabevillense y oldubayense. ¿A qué se les llama estas culturas sabevillense, oldubayense, profesora? Son estilos líticos, así como en las culturas del Perú, por ejemplo, nosotros tenemos, el estilo de la cerámica Chavín, el estilo de la cerámica Parax, el estilo de los Nazca, que el horror al vacío y todo esto, bien. Así lo mismo, en la prehistoria, los homínidos tenían también un tipo de tecnología lítica, se le llama, tecnología lítica. Entonces, en el caso del Homo habilis se le reconoce las culturas abellense y oldubayense, ¿bien? La primera migración humana fuera de África del Homo ergaster, el dominio del fuego, la primera división del trabajo la primera división del trabajo en cazadores y recolectores, Homo erectus, cultura chalense. ¿Qué quiere decir esto? Se da el dominio del fuego, chicos, pero no el descubrimiento en sí. A ver, ¿qué quiere decir el dominio del fuego? El hombre, por ejemplo, los homínidos estaban caminando y veían un rayo, y ese rayo impactaba en un árbol, y ese árbol se incendiaba. Se daban cuenta que el fuego quemaba, porque el hombre tuvo que aprender, chicos, ¿cómo aprendieron los homínidos? Por experimentación. ¿Cuántos habrán muerto de repente envenenados por haber probado frutos silvestres venenosos? El hombre aprende por experimentación, ¿no? Eh, y bueno, iba y se quemaba con el fuego. Uy, me quemé, no, me dolió. O sea, a mí me duele a los animalitos, a los animales salvajes también les duele. Entonces, muchas veces llevaban este fuego hasta su cueva para poder espantar a los animales. Otra cosa que hacían también es empezar a cocinar sus alimentos. Lógicamente, esta cocción, pues chicos, no va a ser tan buena, no esperes ahí una parrilla, ¿no? Porque recién estaban ellos aprendiendo y muchas veces comían la carne toda carbonizada, pero bueno, así se aprendió, ¿bien? Así se aprendió en esa época. Ahora, en el Paleolítico Medio tenemos otros tipos, otras especies, como por ejemplo el Homo neandertal o el Homo neanderthalensis, que es muy conocido, chicos, acuérdate, grábatelo esto en tu cabeza, Paleolítico Medio, Homo neanderthalensis, primeras ideas mágico-religiosas. ¿Qué quiere decir idea mágico-religiosa? Cuando te lo pongan en el examen o lo veas con esos términos. Mágico-religiosas quiere decir creer en algo que no puedo ver físicamente, ¿correcto? Ellos durante el Paleolítico inferior no se enterraban a los muertos. Les he hablado que había muchas personas que morían, sí, pero no los enterraban. Eran como que, se murió y listo, ¿no? Lo dejaban ahí, se acabó. No había esta cultura que hasta el día de hoy tenemos de poder enterrar a nuestros muertos. En el Paleolítico medio sí la hubo.
Sí la hubo. Y se piensa que es porque, los científicos piensan que es porque de repente las personas que sobrevivían, no vamos a suponer que, a ver, vamos a suponer que 20 se iban a cazar, todos iban a cazar un mamut, ¿no? Entonces, lógicamente, el mamut se iba a defender, no iba a quedarse ahí quietecito y decir, ah, sí, cásenme, ¿no? No, se iba a defender y ellos sabían que probablemente dos personas, una persona, si tenían mucha suerte, solo una persona moría, ¿no? Entonces sí habían personas que se perdían en el camino. Ahora, vamos a suponer que era ahí alguien del clan, alguien de la horda, moría en este ataque al mamut y ya ellos se iban y lo dejaban. Y al día siguiente soñaban con esa persona, ¿no? Se iban, dormían y soñaban con esa persona y en su cabeza, ¿no? Cuando dormían, la veían viva. Entonces ellos decían, ¿qué pasó? Se está en otra parte. Entonces, eso genera de que ellos ya no los dejen, no dejen el cuerpo ahí tirado, sino que hagan ese tipo de entierros como lo estamos viendo, ¿no? Ese tipo de ceremonias, de que simplemente ya abrimos esta idea de ponerle una piedrita, aunque sea de recuerdo, que represente que esta persona está allí, ¿no? De darle un valor, un sentido, un tótem es darle un sentido a algo inanimado, algo que no lo tiene. Una piedra, por ejemplo, no tiene una piedra, pero si yo la pongo ahí con un sentido, ya es un tótem, ¿verdad? Entonces, a eso se le llaman estas, por eso se dan estos primeros entierros. ¿Y quiénes son la especie que más se les reconoce por empezar? Los Homo neanderthalensis. ¿Bien? Homo neanderthalensis, Homo neandertal. Y llegamos al Paleolítico Superior, chicos. Uy, interesantísimo el Paleolítico Superior porque aparece esto que les estoy enseñando atrás, ¿no? Las primeras pinturas rupestres. Bien, la Venus obesa, la Venus de Willendorf, bien, entonces es interesantísimo el Paleolítico Superior, empiezan, como les dije, las pinturas rupestres, ese tipo de arte, arte parietal, pero también ese arte mobiliar, que es las esculturas que ustedes están viendo ahí en su pantalla, ¿no? Que son estas Venus. Estas Venus, chicos, son un culto a la fertilidad, ¿bien? Son un culto a la fertilidad. Y es que se supone que durante el Paleolítico Superior existió una especie de matriarcado. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres, más que gobernar, es que eran más importantes que los hombres, que las hembras escogían con qué macho querían reproducirse, ¿no? Ellas escogían. ¿Por qué lo menciono? Porque en muchas sociedades hemos visto que es el hombre quien escoge, quien va y todo eso, pero no, aquí estamos viendo que es la mujer, ¿bien? Y la mujer más valorada, imagínate que esa imagen que estás viendo de esa Venus es como hoy en día, pues no sé, el prototipo o el estereotipo de mujer bonita, por decirlo así, tiene ciertas características de repente para cada persona, ¿no? Para cada persona. Pero a nivel general, no sé, lo que se ve en las revistas, lo que se ve de repente en las modelos de televisión, que mucho ahora se trata de romper ese estereotipo y en fin, pero es otro tema. En esta época, esta era la mujer más deseable por un hombre, ¿correcto? Con esas características físicas, era la mujer más deseable por un varón. Ahora, ¿por qué? Porque la mujer más deseable era la mujer más apta para la reproducción. El hombre no podía quedar embarazado, el hombre no podía traer vida, la mujer sí. Entonces, se veía esta imagen y claro, la mujer de esta época era una mujer de pechos prominentes porque era quien podía amamantar a su hijo. Una mujer que no los tuviera no iba a poder, no le iba a ser fácil tener leche para sus pequeños, ¿no? Profesora, pero también la mujer de repente veo que tiene las caderas bastante anchas. Sí, es que una mujer con caderas anchas era una mujer que tenía mayor facilidad de repente poder dar a luz. Entonces se veía como el tema de la fertilidad, por ver qué tan fértil. Así lo relacionaban. Y una mujer de repente que tuviera esa contextura era mejor porque en esa época iba a poder abrigar mejor a su hijo. Entonces, estas características eran muy importantes en las mujeres de esta época y esto se ve reflejado en estas Venus de Willendorf, ¿no? Las Venus paleolíticas también o las Venus obesas. Cualquiera de esos nombres nos referimos a las mismas esculturas en piedra de esa época. Ahora, durante el Paleolítico Superior se da la expansión humana por el mundo, ya el Homo sapiens se dispara por todas partes, ¿no? Comienza a emigrar buscando de repente otros horizontes, ¿no? En esta época se da también la invención del arco y de la flecha. Las culturas líticas del Cromañón, Homo sapiens es el Cromañón por si acaso, ¿sí? Se encuentran las culturas líticas de auriñaciense, perigordiense, magdaleniense y solutrense.
Bien, durante el Paleolítico Superior. Y aquí está un resumen, chicos, un resumen de lo que fueron, de lo que son el Paleolítico Inferior, las especies, bien, las especies, ahí está, las especies que habitan Paleolítico Inferior, Homo habilis, Homo erectus, Paleolítico Medio, el Homo neandertal, y Paleolítico Superior, Homo sapiens Cro-Magnon. Bien, aportes culturales, las primeras herramientas aquí, el dominio del fuego y la primera división del trabajo. Es importante también decir, chicos, que en esta época se da la primera división del trabajo. Posiblemente se piensa que eran los hombres quienes salían a cazar y las mujeres eran quienes se quedaban a recolectar los frutos. Bien. Ahora, en el Paleolítico Medio se dan los primeros entierros humanos. Bien, eso también es un tema muy importante. Los primeros entierros humanos por los neandertal, ¿bien? Y las primeras creencias religiosas. Y en el Paleolítico Superior, el arte, una época artística, y el arco y la flecha, ¿no? La creación del arco y la flecha también. Importante eso. Bien, ahí está el resumen, chicos, de lo que hemos visto en cada etapa del Paleolítico. Pero no, y no nos quedamos, ¿verdad? Empieza una etapa bastante importante que es la del Mesolítico. Bien, Mesolítico. A ver, dentro de las edades de la Tierra, el Mesolítico se ubica en una etapa de tránsito, ¿no? Es decir, mira, el Mesolítico justamente es piedra media, ¿no? Es una etapa de tránsito. Siempre acuérdate que el Mesolítico es una etapa de transición. Asócialo a eso, una etapa de transición. Se da durante esta época un cambio climático radical que lleva a una extinción de la megafauna. Bien, no sé si ustedes han visto esta película de la era del hielo, no sé si la han visto, pero el punto es que hay, no recuerdo si es la 1 o la 2, pero hay una de las películas en las cuales se ve mucho este cambio climático muy fuerte, donde los animalitos empiezan a extinguirse y a luchar por sobrevivir, ¿no? Que luchan por la comida y se están peleando por los alimentos. Si la han visto, se van a acordar, ¿no? Pero efectivamente es que hubo esta época en la cual la megafauna, va a haber un cambio tan, o sea, toda la megafauna estaba adaptada a cierto tipo de clima, ¿correcto? Entonces, que te cambien el clima, no estoy hablando de los factores atmosféricos, chicos. Una cosa es decir, mire, pero el clima puede cambiar. No, no, no. Una cosa es decir que cambie los factores atmosféricos, por ejemplo, decir que hoy día, a ver, que hoy día estamos invierno y salga un sol radiante, el clima no va a cambiar. ¿Verdad? Simplemente ahí hubieron diferentes condiciones atmosféricas que hicieron que a nivel de atmósfera tengamos hoy día un tiempo atmosférico diferente al de ayer o al que corresponde, pero eso no significa que el clima ha cambiado. El clima es permanente, ¿correcto? Es permanente que estemos en invierno, por ejemplo, y eso no va a cambiar hasta septiembre. Ahora, es lo mismo aquí. El clima totalmente cambió, lo que llevó a la extinción de la megafauna. Y esto puso al hombre en un conflicto, ¿verdad? A los homínidos los puso en un conflicto, al Homo sapiens lo puso en un conflicto terrible, porque el Homo sapiens dijo, wow, me quedé sin los alimentos grandes. ¿Ahora qué hago? Muchas veces cuando entramos en conflicto aprendemos algo, y el hombre sí lo hizo. Entró en este conflicto. Uy, se extinguieron los animales enormes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pongo a llorar y me muero de hambre. Esa es una opción. La otra opción es a buscar, ¿qué hago? ¿No? Y es así como el hombre comienza a practicar la horticultura, domesticar animales, y la horticultura, que es la domesticación de plantas, pero muy incipiente. Yo les suelo decir a la horticultura agricultura bebé o en pañales, ¿no? Así, pequeñita, porque la horticultura es la primera experimentación. El hombre todavía no conocía, pero estaba experimentando, ¿no? De repente, él no sabía que con la pepita de la manzana, por ejemplo, crecían, sino que sembraba toda la manzana, por ejemplo. Está experimentando. Todavía no, él sabe que cae la manzana, de repente él había visto a través de la observación que caía una manzana que se podría, ya no caía al piso y de ahí aparecía otra, pero no sabía que era la pepita, no sabía cuáles eran las condiciones todavía, entonces él empieza a experimentar. A esta experimentación primera, acuérdate, se le llama la horticultura, y la horticultura se da durante el Mesolítico, ¿correcto? Durante el Mesolítico. Uno de los primeros, el primer animal en ser domesticado es el perro, ¿no? El perrito. Entonces, lo que es importante entender, chicos, con respecto al Mesolítico, con respecto al Mesolítico, es que es una etapa, perdón, de transición.
Bien, una etapa en donde se da un cambio climático radical, en donde se extingue la megafauna y lleva al hombre a un conflicto, el cual tiene que solucionar o morir en el intento. Y lo hace, ¿no? Porque empieza a practicar. Claro, chicos, es que no fue de la nada. ¿Qué piensan ustedes? Que de la nada esto de un día para otro dijeron, no sé cultivar, se me ocurre ahora sí sembrar, voy a sacarle la pepita y voy a sembrar las plantitas, ¿no? Voy a echarle agua y voy... No, eso no es así, ¿verdad? Tienen que pasar muchos años para que se pueda dar este proceso. Bien, y sí, el hombre lo logró, con muchos años, pero lo logró. Y eso le dio el paso, chicos, al Holoceno, que es el clima actual, un clima templado que también favoreció la agricultura y la ganadería. Es así que nosotros entramos al neolítico, que es una etapa de revolución, como les dije, revolución neolítica. ¿Por qué revolución neolítica? Mira, neolítico significa piedra nueva o piedra pulida o piedra pulimentada. Bien, aquí cambia el tipo de economía. Ya no es una economía parasitaria ni depredadora, era una economía productora, una economía que le permitía al hombre ser autosuficiente y no depender de hacia dónde iban los animales, porque ahora ya los tenía bajo su poder. Bien, claro que hasta cierto punto siempre la naturaleza nos va a beneficiar o de repente nos va a afectar. ¿Por qué, profesora? Porque claro, si bien es cierto, es verdad que ya no dependía completamente, pero por ejemplo, para poder cultivar mis plantitas, yo tenía que estar en de repente cerca a un río, en un lugar fértil, no me voy a ir a un desierto, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que voy, de que realmente era importante algunos factores geográficos, ¿bien? La forma de vida cambia, ya no es nómada ni errante, ya no tengo que irme de un lugar a otro, sino que ahora eh, puedo mantenerme en un solo sitio, puedo mantenerme en un solo lugar. Cambio, ¿cómo se le llama esta forma de vida donde yo me puedo mantener en un solo sitio? La forma sedentaria, ¿verdad? Ya no necesito yo movilizarme de lugar en lugar, sino que ahora me puedo quedar en un solo sitio sedentario. Y esto forma las primeras tribus, chicos, ¿no? Lo importante ahí, las primeras tribus. Las primeras tribus que son estos grupos de personas que ya viven juntas, ¿bien? Ahora, la revolución neolítica tiene todo un proceso, ¿no? Tiene un proceso. Primero la domesticación de plantas que no se da en un lugar y de ahí se lleva al mundo. Esto es muy importante reconocerlos, ¿no? Porque a veces, no, pero es que se dio en un lugar y de ahí lo llevaron al mundo entero. No, 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 no. En realidad eso se da en un solo sitio, se da en distintos lugares. Y aquí les he puesto cuáles son los 4 lugares que son reconocidos como los centros originarios de esta domesticación de plantas y animales. Bien, primero tenemos al cercano oriente, ¿correcto? Al cercano oriente, el creciente fértil. ¿Sí? Luego, el cercano oriente, chicos, se refiere a la zona de Mesopotamia, el creciente fértil. Eso lo vamos a ver también cuando hagamos el siguiente tema, ¿no? Lejano Oriente, India y China, ahí también se da esta domesticación de plantas y animales. En Mesoamérica, México y Guatemala fueron estos focos, y en los Andes centrales, Perú y Bolivia son reconocidos como estos centros originarios, y de ahí en adelante se fue enseñando a otros lugares, ¿bien? Se fue enseñando y es así como finalmente todos los hombres aprendieron lo que es la domesticación de plantas y animales. Bien, la revolución agropecuaria es el proceso de domesticación. El proceso de domesticación permitió el desarrollo de la agricultura y la ganadería. La sedentarización, los hombres se establecen en un lugar fijo y surgen las primeras aldeas. Esto es importantísimo, chicos. Por eso para mí la revolución neolítica es tan fascinante y es tan importante de estudiarla, porque como un acto que parece tan simple decirlo. Sí, ¿no? La domesticación de plantas y animales. Sí, qué interesante. Ya, pero es que gracias a esto, ya es que gracias al hombre que aprendió a cultivar sus plantitas, que aprendió a criar a sus animales, gracias a eso ya no tiene que moverse por todas partes. Ahora puede quedarse. Vamos a suponer que yo me especializo en sembrar trigo, pero no siempre voy a comer trigo. O sea, ¿qué quiere decir? Ya, quiero comer de repente un carnero esta vez, un carnero. ¿Qué hago entonces? Voy a ver si esa persona quiere comer trigo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hago? Voy a sacar un costal de trigo y a ver si o 3 costales de trigo y a ver si me los puede cambiar por un carnero. ¿Te das cuenta? Y hago este tipo de intercambios. Y esto genera el trueque, lo que más adelante, lo que es propiamente los inicios del comercio, la comercialización. Entonces, chicos, es para mí súper y para la historia universal muy importante que tú reconozcas la importancia de la revolución neolítica. Bien, el hecho de que
tan simple como decir, ah, no, es que el hombre pasó de ser un nómade a un sedentario. Es que esto es un gran paso y le costó muchos años al hombre. Le costó muchísimos años, le costó mucho tiempo. No es que haya venido alguien y le haya enseñado de la noche a la mañana a hacerlo. No, no, no es como dicen que los alienígenas bajaron y le enseñaron al hombre a todo, porque hay gente que dice eso, que le enseñaron al hombre todo lo que tenía que hacer, ¿correcto? Hay evidencias, pues, de que esto le tomó al hombre muchísimos años, no uno ni dos, bien, muchísimos años de aprendizaje. Ahora, más que aprendizaje, diría yo, experimentación, ¿verdad? Entonces, esto da paso a la revolución urbana, porque ahora ya era necesario que vivamos juntos, pero ahora, ¿cómo vivimos? Ustedes saben, chicos, que los primeros centros que están en Jericó, Cataljuyuk, que son centros urbanos muy antiguos, tenían las puertas en los techos, ¿no? Porque todavía no había este concepto de casa propiamente, ¿no? Y las puertas estaban arriba en los techos, se veían como escaleras entre un lugar a otro y la gente se movilizaba a través de los techos. ¿No? Aquí está, miren, el creciente fértil es el centro de domesticación más antiguo del mundo y la primera, escucha, y la cuna de las primeras civilizaciones, no la cuna de la humanidad, no confundir, porque a veces preguntan, la cuna de la humanidad, ah, ya, sí, yo escuché civilizaciones, debe ser esa zona de Mesopotamia. Cuidado, cuidadito con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuna de la humanidad es África. Correcto, el ser humano, los primeros homínidos, África, pero la cuna de las civilizaciones sí podemos reconocer ahí a creciente fértil de Mesopotamia. Bien, ahora, ¿qué aportes culturales del neolítico tenemos? Hasta ahí tenemos lo que es la alfarería, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora que ya cultivo, ahora que ya tengo, necesito mayores lugares para poder almacenar. Entonces nace la cerámica. Los palafitos, que son viviendas lacustres o fluviales. Me parece que más adelante les he puesto imágenes para que vean. Ahí están, ahí está. Son estas viviendas, chicos, los palafitos son estas viviendas que se hacen encima, ¿no? Sobre una plataforma en realidad, para que en el caso de inundaciones se puedan pues sostener, ¿no? Tenemos aquí la textilería, las construcciones megalíticas. Estas son las construcciones megalíticas, miren chicos, son construcciones realmente grandes de piedra, pero muy, muy grandes, y se sabe que son construcciones funerarias, ¿no? Funerarias. Inicios de la navegación, comercio y trueque y las construcciones megalíticas, textilería y esta. Miren chicos, estas eran las primeras viviendas que les quería enseñar, ¿no? Que no tenían en sí una estructura, ¿no? Hoy en día tú no te imaginarías, pero esta ciudad está bien desordenada. Claro, es que eran los primeros inicios, no es que hubiese bajado un arquitecto a decirte, oye, las casas no se construyen así, ¿verdad? Entonces, era la primera forma que las personas tenían más o menos de vivir, ¿no? Y transportarse de techo en techo, mira, ¿no? Y como les dije, las puertas se encontraban propiamente en los techos de las casas, ¿correcto? Bien, tenemos entonces la edad de los metales, chicos. Como les dije, la edad de los metales ya estábamos hablando un poco al comienzo acerca del cuprolítico. Y les decía que hacia el final del neolítico el ser humano desarrolló una tecnología más compleja y aprendió a fabricar instrumentos con materias más resistentes, como los metales. Alrededor del año 6000 el ser humano usaba como metales el oro y el cobre, pero para hacer adornos. Ojo, hacia el año 5000 se descubrió el cobre aplicado a otros tipos de objetos como cuchillos, flechas y agujas. El cobre ofrecía grandes ventajas porque era moldeable, duradero y se le podía sacar fijo. Asimismo, fundirlo era posible, fundirlo, introducirlo en los moldes para armas y herramientas. Entonces, es importante, chicos, reconocer que aunque el cobre era maravilloso para algunas cosas, como por ejemplo, se le podía sacar filo, sí, mucho mejor que una piedra. Como le dije, para rebanar algunas cosas sí me servía, incluso para algunos instrumentos, para flechas, pero para animales pequeños. Cuando eran animales grandes no me servía. Es por eso que se llama cuprolítico, como les decía al comienzo. ¿Por qué cuprolítico? A ver, un ratito acá. Porque se utilizaba el cobre, ¿correcto? El cobre y también la piedra. Entonces también se le conoce como una etapa de transición entre la edad de piedra y la edad de los metales. Bien, el cuprolítico entre la edad de piedra y la edad de los metales. Una etapa de transición, una etapa intermedia. Ahora, ahí está. Es importante recalcar que después de esto vamos a continuar con la edad de bronce. Bien, ahora el cobre se une al estaño para formar esta aleación. Bronce es igual a cobre más estaño. Bronce es igual a cobre más estaño. Bien, cuando se da esta aleación de estos dos metales, las herramientas son más resistentes ahora sí. ¿No? El cobre, al sumársele
el estaño va a ser en realidad algo ya mucho más resistente. Bien, esto se descubre en Armenia hacia los 4200 a.C. y se va a extender, ¿no?, por todo Mesopotamia. Los pueblos que poseían armas de bronce fueron imponiéndose sobre otras aldeas, ciudades, estados. Aquí quiero que entiendas algo. Cuando estamos ya en la edad de los metales, ya pasó la revolución neolítica, por lo tanto ya los hombres vivían en aldeas, bien, y ahora la pelea era por los recursos, bien, por decir, por las zonas geográficas. Mire, ellos viven en un lugar donde las tierras son muy fértiles, y comenzaron ese tipo de rencillas, y comenzaron a pelearse entre aldeas también, ¿no? Pelearse entre aldeas, nacen la idea de los reyes, de los gobernantes, del Estado, de cómo se van a organizar para el gobierno, y nace la idea, como les decía, de luchar entre un pueblo y otro, entre una aldea y otra. Entonces, lógicamente, las aldeas que descubrieron primero el bronce se imponían frente a las que todavía utilizaban el cobre, porque en una batalla, cuando se enfrentaban esas herramientas, el cobre terminaba por doblarse, por no resistir, pero el bronce sí resistía. Es por eso que las aldeas se imponían frente a estas, ¿bien? Convirtiéndose en estados esclavistas, como los acadios, los egipcios y los asirios, ¿no? Los acadios fueron, lo vamos a ver cuando hagamos, no os desesperéis, porque cuando hagamos Mesopotamia vamos a ver esa parte. Sargón I de Akkad fue el primer unificador de Mesopotamia, y él fue el primero en unificar estos pueblos que estaban así, en la zona del creciente fértil de Mesopotamia, se encontraban sueltos, por decirlo así. Él los unifica bajo su poder, ¿bien? Es importante, y de repente la cosa más importante de la edad de bronce, chicos, es la aparición de la escritura, ¿no? Durante la edad de bronce es que aparece la escritura. Eso es importantísimo que lo reconozcas, muy importante, ¿bien? Como les expliqué al comienzo, la escritura cuneiforme, la escritura sumeria. Ahora, la escultura de los túmulos tiene que ver con el tipo de moldeado que le hacían al bronce, ¿no? En el caso de la cultura de los túmulos, construcciones de piedra bajo las cuales se hallan cámaras mortuarias de guerreros, se realizaban las armas de bronce y la cultura del campo de urnas, y en la cual incineraban los muertos y les enterraban en urnas de cerámica, formando grandes necrópolis. Hallazgos de aquí que se encontraron hechos de bronce, lo que fueron las hachas, las lanzas, los cinceles, los alfileres y las corazas. ¿Bien? Y finalmente tenemos la edad de hierro. La edad de hierro, chicos, el hierro, acuérdate, el hierro es el metal más fuerte. Bien, el hierro en esta época es el metal más fuerte. Y definitivamente el pueblo que conquistó el hierro era el que se iba a imponer frente a cualquier otro, porque ahora, el primer pueblo en conseguir este material fueron los hititas, un pueblo indoeuropeo. Bien, sus armas eran las mejores que podían existir, porque eran de hierro. Ahora, el hierro para fundirse tenía que llegar a temperaturas altísimas, y ellos lo lograron, ¿no? Lo lograron. Con este metal se elaboraron mejores armas que contribuyeron a la consolidación de estados esclavistas. Esto es importante. Las armas servían en esta época ya no para los animales. O sea, mira, las armas, chicos, empiezan por un tema de necesidad, porque era necesario cazar animales, pero ya con el paso de los años ya no era tanto así, ¿no? Ya no era que los animales, ahora era el hecho de que necesito conquistar otro lugar y matar más personas. Por eso es que necesito armas, ¿te das cuenta? Entonces empiezan por una necesidad, pero acaban realmente siendo y motivando el desarrollo de los estados esclavistas, ¿no? En Europa van a destacar dos tipos de culturas con respecto eh, a lo que se hacía con este metal, ¿no? La Hallstatt en Austria, bien, y la Tené en Suiza. Ahora, es importante, chicos, no se olviden que los hititas, pues, si lo he visto muchas veces, quienes son el primer pueblo en domesticar, o no domesticar, sino dominar, le dicen el hierro, los hititas. Los hititas fueron los primeros, y ellos, y los hititas arrasaron con muchos pueblos en esa época, porque en realidad, hasta que los demás pueblos también, con el tiempo, con el paso de los años, también aprendieron a fundir este metal, ¿verdad? Pero en un momento fue solamente ellos, ¿sí? Muy bien, muy bien.
Ahí está. Entonces, chicos, tenemos la edad de los metales de la siguiente forma. Bien, la edad de los metales tenemos aquí el cuprolítico o calcolítico. También se le llama calcolítico. ¿Sí? Se le llama calcolítico. No, es otra cosa el calcolítico, es lo mismo. Bien, es lo mismo. Primeros metales utilizados, el oro y el cobre, pero en un primer momento, acuérdate que hacia los 6000 antes de Cristo, solamente era por un tema de adornos, bien, más que otra cosa era por el tema de adornos. Se da la invención de la rueda también durante esta época y la domesticación del caballo, importante ahí mencionarlo, bien. Ahora, la edad de los metales tenemos la edad de bronce, bien, la aleación del cobre más el estaño me da el bronce. En esta época es importante reconocer la invención de la escritura y el hecho que surgen los estados teocráticos, los estados bajo un régimen, bajo un gobierno, y la persona quien gobernaba tenía el poder tanto político como religioso, ¿sí? Se inicia, por lo tanto, el esclavismo. Ojo que esas preguntas se las pueden hacer. ¿En qué etapa se inicia el esclavismo? La edad de bronce. ¿Sí? La edad de bronce es muy importante. Y la edad de hierro, finalmente donde los hititas son los primeros en trabajar el hierro. Se consolida finalmente el sistema esclavista y se dan el tipo de culturas de Hallstatt y Latene. Chicos, vamos a hacer la práctica, la parte así súper, antes, estas imágenes, algunas imágenes nos hemos pasado, quería explicárselas y luego pasamos a la parte práctica, ¿bien? Que es así son todas las clases en realidad en la academia, son teoría y luego práctica. Entonces, para ver, ¿no? Y de paso en la práctica también se refuerza mucho lo que hemos aprendido. Bien, eso es importante. En la práctica se refuerza mucho el aprendizaje eh, con respecto a lo que se hizo y ustedes también tienen la oportunidad de interactuar conmigo y mandarme por interno cuáles son sus respuestas, ¿no? Y así aprendemos juntos en realidad. Bien, entonces en el Paleolítico, chicos, esto es un cuadro que tiene lo que son los espécimenes, ¿no? Las especímenes que existen. En el Paleolítico inferior habitaron estas especies, el Australopithecus, el habilis, el erectus y el antecesor. Bien, la pebre cultura es la cultura de los guijarros, practicada por los Australopithecus también. La organizadora social fue, los guijarros por el Homo habilis. Voy a borrarlo. El uso de cile, lascas, bifaces, uso de fuego, aparición del lenguaje en el hombre de Pekín, división del trabajo según el sexo. Ahora, todo esto se da durante el Paleolítico inferior, solamente que aquí estás viendo cuáles son las especies más específicas que lo hacen. Ahora, chicos, antes de los homos, tú estás viendo ahí habilis erectus, antecesor, neandertalensis y sapiens sapiens. Antes de ellos están los australopithecus. Bien, antes de ellos están los australopithecus. Y los australopithecus, chicos, son especímenes, bien, que son reconocidos por ser los primeros que ya pueden o ya se sabe que pudieron, no todo el tiempo, pero pudieron ser o caminar solamente en dos patitas. Chicos, después de esto hay otro tema que viene que hacemos, que es evolución humana, porque el tema de evolución humana o de hominización, también se le conoce, es mucho más específico. Al día de hoy lo estamos diciendo a nivel general, pero cuando desarrollemos el tema específico, porque estamos viendo prehistoria, ¿verdad? Y en prehistoria tenemos también que hablar de esto, pero cuando se hace el tema de evolución humana como tal, ahí vamos a hablar en específico cuáles son esas especies, dónde las encontraron, ¿no? Porque también te suelen preguntar estos, dónde las encuentran, de repente quiénes son los científicos que las encuentran. Toda esa información, chicos, te la vamos a dar en la academia. Bien, si estás viendo desde Facebook, te invito a que compartas la transmisión, a que dejes ahí por ahí tu comentario, a que puedas compartir. La academia en realidad ha tenido varios ingresantes, ustedes lo pueden ver en la página. Y bueno, sería interesante también, sería muy bonito también tener nuevos estudiantes y poder verlos crecer con orgullo y poder ver con orgullo cómo ingresan y cumplen los objetivos que ustedes se trazan. Bien, entonces, como les mencionaba, hay un tema específico que es evolución humana. Y ahí durante toda la hora y media vemos específicamente, este es el Australopithecus tal, y tuvo tal descubridor y todo así detalle a detalle. Bien, ojo, que tampoco es todo, porque chicos, el tema de evolución humana es, wow, es enorme, porque hasta el día de hoy, si tú buscas últimos hallazgos, algo vas a encontrar, ¿no? Sin embargo, acá vemos pues los temas que las universidades te suelen tomar, los que ya están parametrados.
¿no? Eso fijo, eso vemos acá. Bien. Ahora, el Australopithecus es conocido por el tema del bipedismo, chicos. Bien, es muy importante reconocer que Australopithecus es una especie, es un espécimen que podía, correcto, se encontró que su cadera, mejor dicho, tenía la forma de que ya podía caminar en dos patas, no constantemente, o sea, no es como el Homo habilis, el Homo erectus, que sí eran permanentes, no. El Australopithecus fue como que eso que faltaba, ¿no? Ese encaje que faltaba para ver cuáles son o en qué momento el hombre empieza a ser bípedo. Entonces, el Australopithecus es la clave, ¿no? Es la clave. Hay varios tipos de Australopithecus, ¿no? Aquí estamos viendo dos, pero hay más, afarensis, aparte del Ramidus amensis, y bueno, pero estamos viendo dos. La más conocida es Lucy, la Australopithecus afarensis Lucy, que es una hembrita, ¿no? Que se encontró, y se encontró su cadera, ¿no? Y se encontró que su cadera se daba a entender de que no siempre andaba en los árboles, ¿no? Sino que ya caminaba en dos patitas. Esto es muy, muy importante. Bien. Por ahí tenemos al Homo habilis, ¿no? Ya les había mencionado el Homo habilidoso que hace las primeras herramientas, tiene el pulgar oponible, eso es importante, ¿no? Ya no tiene el pulgar en la parte de aquí, sino que tiene el pulgar en esta zona de aquí. Es importante, chicos, esto, porque imagínate, verás una prueba, imagínate que no tengas este pulgar, porque los primates lo tienen para esta zona, ¿para qué? Para que puedan aferrarse a los árboles, porque en realidad ellos, sobre todo, se cuelgan de rama en rama. Entonces, por eso es que no les serviría un pulgar acá, no, sino aquí, para que les dé mayor fuerza a sostenerse. Sin embargo, ya vemos que el Homo habilis lo tiene acá. Eso es importante porque me permite poder agarrar cosas, ¿no? Puedo sujetar cosas porque tengo el pulgar oponible. A ver, imagínate, haz un experimento ahí donde estás y ponte el pulgar así. Intenta escribir, bueno, no escribir, sino manipular algo. Se te va a hacer más difícil. Entonces, acuérdense que todo lo que se está explicando está basado en las teorías de la evolución. ¿No? ¿Y qué te dice la teoría de la evolución? Te habla de la adaptabilidad, ¿no? Si yo no puedo enfrentarme a un animal físicamente, necesito cazar para comer, entonces necesito que mi pulgar me permita poder trabajar la piedra para poder hacer una herramienta para poder cazar animales, ¿verdad? Primeros instrumentos líticos, aquí tenemos el Homo erectus, su representante es el Pithecanthropus y el Sinanthropus. La posición vertical y conduce el fuego. Justamente su nombre erectus lo lleva porque es un homínido que ya puede caminar pues completamente recto. Bien, el Homo antecesor es el Homo que se encuentra en Atapuerca, España, bien, que muchos dicen que es un Homo erectus en realidad, ¿no? Luego tenemos el Paleolítico Medio, los hombres trogloditas, primeros ritos, como lo habíamos dicho. ¿No? La industria ósea, esto también es importante porque se sabe que el hombre empieza a sacar los huesos de los animales que, que, que cazaba y a ponérselo y a llevarlos, incluso ellos colgados acá, ¿no? Como para que les dé suerte. Y, perdón, a ver, el hombre neandertal que fue encontrado en Alemania, que enterró a sus muertos, primeros ritos religiosos y vivió en cavernas. Se dice que el hombre neandertal, chicos, se extingue por el clima que no soportó en Alemania, ¿no? Un clima bastante frío. Después, el político superior, y eso ya lo vimos, ¿no? El uso del arco y la flecha, la edad del reno, el arte mobiliario y parietal, las esculturas de las Venus obesas, ¿ve? La especie es el hombre de Cromañón, por ejemplo, excelente cazador de arco y flecha, y las pinturas. Ya se les reconoce como los artistas en el paleolítico superior, ¿no? Y esa es la imagen que me faltaba de repente ver con ustedes. Ahora vamos a ver, chicos, la parte práctica, ¿bien? Quiero que interactúen ahí conmigo, ¿sí? Ahí está, la parte práctica siempre, las clases son así, chicos, tenemos parte teórica y parte práctica, al menos ya cuando al final se hacen repasos, ahí sí, full práctica, 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 ¿ok? Pero ahorita todavía estamos en teoría. Autor del origen de las especies por medio de la selección natural. A ver, eso me lo van a decir ustedes por La el D, chat. Miss, la A misma D. ver, la D. Muy bien, muy bien. A ver, alguien está muy bien por la participación, pero alguien tiene algo que decir, de repente alguien no está de acuerdo, me lo puede mandar por el chat también, si no están de acuerdo con lo que su compañero acaba de decir, que muy bien, que lo felicito porque está atento. A ver, ¿qué dicen? ¿Todos de acuerdo? Mire, tienen varias preguntas para participar.
Muy bien. Autor del origen de las especies por medio de la selección natural, tenemos a Charles Darwin, ¿verdad? Charles Darwin, el gran Charles Darwin. Reconocemos el, a ver, vamos a ver si están diciendo por chat. Ah, perfecto, 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 muy bien. Excelente, Diego, excelente. Sí, Diego Casco, sí, Diego. Diego, muy bien, te felicito por tu participación, qué bien. Sí, efectivamente, chicos, Charles Darwin es el autor de este libro, El origen de las especies y la selección natural. Y es muy importante decirlo, ¿no? Muy importante tenerlo en cuenta. Para Charles Darwin, el principio fundamental de la evolución que determina la influencia de la naturaleza sobre los seres vivos, ¿cuál es? A ver, porque claro, para Charles Darwin, acuérdense que la teoría de la evolución o su teoría se plasma en tres fundamentos. Muy bien, Diego. Tres principios. Bien, tres principios. Pero acá me están hablando, ¿cuál principio determina la influencia de la naturaleza sobre los seres vivos? Esto es clave para responder mi pregunta, ¿no? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Muy bien, Álvarez Dula. Muy bien. Muy bien, ¿qué me dicen los demás? ¿Cuáles de estos tres principios tiene que ver con que la naturaleza influye? Y eso lo explicamos, ¿ah? Lo explicamos. Vamos a ver, espero que por el Facebook también me estén respondiendo. Espero que sí. Ajá, crecimiento, selección natural. Muy bien, tengo dos respuestas por el chat. No sé todavía por el Facebook cuántas tendré. Espero que también tener así más o menos. ¿Ok? Muy bien. Miren, y acá les voy a enseñar, a ver, que no han respondido todos. Aquí está. Les voy a enseñar, les voy a compartir esa parte de la pantalla. Voy a pensar que algunos han entrado después. Miren, Charles Darwin, el máximo representante, él nos dice que han habido tres principios, ¿no? Y reconoce el de selección natural, adaptabilidad y mutación. ¿Cuál de estos tres tiene que ver con la influencia en la naturaleza? Ahí estás viendo, ¿no? La selección natural. Aquí dice, ¿no? Es la influencia de la naturaleza sobre los seres vivos. Ahí mismo lo dice, mira, Charles Darwin mismo lo dice, es la selección natural. Felicitaciones a los dos chicos que me enviaron sus respuestas. A ver. Muy bien. Listo. Pasamos a la siguiente. Suceso que marca el inicio de la prehistoria. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el suceso? Ya, ok. Muy bien, Diego. El inicio que marca la prehistoria. Ok. Ok, me dice el inicio de la prehistoria. De la prehistoria. Porque habíamos dicho que la historia empieza con la aparición de la escritura, la historia. Ajá. La historia empieza con la aparición de la escritura. ¿Por qué? Porque era necesario. ¿Por qué se considera así? Porque a través del chico, cuando hay escritura, puedo registrar lo que pasa. ¿No? Puedo registrar lo que pasa. Y acuérdate que en sí esta división de la historia, por ejemplo, de antigua, de media, moderna, es una división eurocéntrica, ¿no? Todo lo que, la gran mayoría de cosas que suceden aquí son en Europa, ¿no? Es decir, que todas, ¿no? Todos los hechos por los cuales acaba una etapa y empieza otra, es un planteamiento eurocéntrico, basado en Europa. Entonces, bueno, volviendo a esto, la historia propiamente, es decir, la primera etapa que es la edad antigua, empieza cuando aparece la primera escritura, ¿correcto? Pero aquí no me están preguntando por eso, sino por la prehistoria. Bien, entonces, ahora sí, muy bien, Diego, muy bien. A ver si alguien más tiene alguna otra idea. Yo no me molesto. Así ustedes se equivoquen. Uy, la mí se va a molestar. Qué arrocho. Yo no quiero decir mi respuesta. No importa, chicos. Estamos, como siempre les digo, estamos aprendiendo. Estamos para aprender. Así que sería bueno que dejen pues sus respuestas. Sus tentativas de respuestas, como les digo, ¿no? Bien. Vamos a poner entonces, chicos, a ver, la domesticación de los animales, esta será, vamos a descartarla. Muy bien, como me dicen por el chat. Ajá. A ver,
efectivamente, esta la tenemos que descartar porque no fue con la domesticación de los animales que inicia la prehistoria. Al contrario, esto ya se da en la revolución neolítica. El descubrimiento de los fósiles tampoco, ¿verdad? Con el descubrimiento de los fósiles tampoco se da ello. Bien. El uso del lenguaje tampoco. Bien. La invención de la escritura, ¿no? Aquí la misma ha dicho que la invención de la escritura, con eso empieza la historia, no la prehistoria. La prehistoria empieza con la aparición del hombre, o también se le podría decir de los homínidos, ¿no? También se le puede, ahora ya se dice los homínidos, ¿bien? Realizó los estudios arqueológicos y es considerado como el padre de la prehistoria. A ver, chicos, aquí los veo. Les puse 2 diapositivas donde les mencioné quién era el padre de la prehistoria. A ver. Muy bien, Diego, muy bien, Álvarez, también. Excelente. ¿Qué dicen los demás, pero al respecto? A ver, los espero a ver si por el chat me responden, pero les mencioné 2 veces quién era el padre de la prehistoria. A ver, ahí está. Prehistoria, padre de la prehistoria, que dice ahí Jacques Boucher de Perthes, ¿verdad? Con su obra Antigüedades Célticas y Antediluvianas, porque él encuentra estas puntitas de flecha, puntitas de herramientas líticas y comienza a clasificarlas, ¿verdad? Y habla de esta etapa. Es por eso que es reconocido como el padre de la prehistoria. Ahí está, excelente. Muy bien. Ahora, primer homínido que fabricó, a ver, no te voy a decir, artefactos, ¿qué es artefacto? Lo que hace el hombre. No, no te imagines artefacto, una refrigeradora, una cocina, no, 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 aquí no, artefacto es lo que hace el hombre, bien, lo que es la manufactura del hombre. ¿Quién es el primer homínido que fabrica estos elementos manufacturados pero líticos, es decir, a base de piedra? ¿Quién fue? A ver. Ajá, muy bien, Diego. ¿Qué me dicen los demás, chicos? Acá se los dije, ¿ah? Se los dije hasta como yo me acordaba de esta especie. ¿Qué me dicen ustedes? Muy bien, Álvarez. Uy, pero solamente veo respuestas de Álvarez y Diego. ¿Dónde están los demás? ¿O tienen miedo todavía? Chicos, respondan, no se preocupen. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Puede ser cualquiera en realidad, ¿no? Pero aquí estamos para aprender. Y si yo veo que hay que reforzar, entonces lo reforzamos. Bien, lo reforzamos juntos. Pero estamos para aprender. Muy bien, como me dijeron por el chat, el Homo habilis. Bien, el Homo habilis, correcto. El Homo habilis, que es el hombre habilidoso, ¿verdad? El homínido que tiene el pulgar oponible y que esto le permite la fabricación de los primeros artefactos líticos o herramientas líticas. Ahí, los primeros ritos funerarios y religiosos corresponden a ver, ¿en qué época se hacen los primeros ritos funerarios y religiosos? Muy bien, Diego. ¿Qué me dicen los demás, chicos? Primeros ritos funerarios y religiosos. A ver, nos acordamos. Había un espécimen, ¿no? Una especie que hacía estos ritos. ¿En qué época fue? ¿Se acuerdan? Ok, una pista. Es en uno de los paleolíticos, pero ¿en qué paleolítico será? A ver, B, C o D. Paleolítico, vamos a descartar acá los mesolíticos y el neolítico, el mesolítico y el neolítico, porque el mesolítico, no, porque, ojo, no, profesora, en el Mesolítico, el Neolítico, ¿no enterraban a sus muertos? Sí, por supuesto que lo hacían, pero acá nos están preguntando por los primeros. Mira, cuidado, te están preguntando por los primeros. ¿Dónde se hicieron los primeros ritos funerarios? Entonces, ya para el Mesolítico, el Neolítico, eso ya se hacía como parte de una costumbre. No estoy viendo algo nuevo. Ahí me están preguntando acá por los primeros. ¿Esos primeros cuáles son? ¿O a quiénes les podemos atribuir? Ajá, muy bien, Diego.
A ver, vamos a reforzar aquí. Aquí está. Bien, chicos, ahí está, las pruebas. Primeros entierros humanos, primeras creencias religiosas, la idea del tótem, la cultura musteriense. ¿De quién estaremos hablando? Del Paleolítico Medio. Bien, del Paleolítico Medio. Es una etapa del Paleolítico Medio. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la realización de los primeros ritos funerarios y enterramientos humanos es atribuida a ver, si han estado atentos a la diapositiva van a saber. Muy bien, Diego. ¿Qué dicen los demás? A ver, han estado atentos porque he compartido la diapositiva y ahí se ha visto la especie también. Se ha visto. Si has estado ahí bien atento, lo vas a poder decir. Si me lo estás diciendo por el chat del Facebook, te felicito también. Por los comentarios del Facebook también te felicito. ¿Qué dicen? A ver, solo Diego. Álvarez, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Álvarez, muy bien, Diego. Muy bien, chicos. Bueno, los felicito. Los felicito en realidad a los quienes están participando y se están enviando por el Facebook también. Como les digo, mientras la van pensando, eh, chicos, empezamos el 9 de agosto con los ciclos anual, semestral, para que ustedes puedan ya inscribirse a partir del 9 de agosto. Bien, vayan preguntando de repente, las clases están pues muy interesantes, aparte que ustedes pueden interactuar y existe esa interacción así con nosotros los docentes, ¿no? Donde ustedes por el enlace Zoom van a poder hacer sus preguntas, todas las preguntas que ustedes crean necesarias. ¿Bien? Muy bien, chicos. Aquí la respuesta es el hombre de Neandertal o el Homo neanderthalensis. Es lo mismo, ¿bien? Es lo mismo. Hombre de Neandertal o Homo neandertal o Homo neanderthalensis o hombre neanderthalensis es lo mismo, ¿bien? Es lo mismo. Ahora, la 8. Los restos del hombre neandertal permiten asumir que dichos homínidos, realizaron o realizó. ¿Qué hicieron? A ver, ¿qué hicieron? Muy bien, Diego. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿A qué se refiere? Efectivamente, ¿no? Las estatuillas de las Venus obesas no, porque estas fueron hechas durante el Paleolítico Superior. Construcción de los palafitos fueron hechos durante el Neolítico, acuérdate, ¿bien? Las pinturas rupestres también pertenecen al Paleolítico Superior. Los primeros instrumentos líticos pertenecen al Paleolítico Inferior. No quiere decir que durante los MIS, entonces después no habían instrumentos líticos. Claro que los había, pero te están preguntando por los primeros, y los primeros son del Paleolítico Inferior. Por lo tanto, esta alternativa también debo tacharla. Bien, y la única alternativa que es, y efectivamente es la correcta, son los ritos funerarios que sí fueron hechos justamente por el hombre de Neandertal. Muy bien. Ahora, y eso quiero hacer un alto aquí para explicar este tema. La influyente obra El papel del trabajo en la transformación del mundo en hombre fue escrita por, y acá esto lo voy a explicar yo, no te preocupes, todavía no lo había mencionado, quería esperar hasta aquí para poder mencionarlo. Un personaje muy importante, reconocido, que plantea que el principal motor, ojo, que el principal motor, muy bien, Diego, estás en lo correcto, justamente eso iba a explicar. Eh, el principal motor para que el ser humano pueda evolucionar fue el trabajo. Este personaje dice, sin trabajo no hubiese posible, dice, el trabajo es la dinamización de la evolución humana. Sin trabajo no se hubiese dinamizado esta evolución y por lo tanto no se hubiese producido. Él dice, el trabajo es lo que dinamiza. En el primer momento el trabajo fue cazar y recolectar, pero más adelante el trabajo fue otro. Y así el trabajo es lo que hasta el día de hoy dice, permite la evolución del hombre. Mira, interesante. Y este hombre fue nada más y nada menos que Federico Friedrich Engels. Muy bien. Engels es el autor, acuérdate de esa teoría, de este planteamiento que me dice que el trabajo es lo que dinamiza. Acuérdate que lo hice en preguntas, por eso es que la he puesto aquí también. El trabajo es la dinamización de la evolución, apúntalo, ¿no? El trabajo es lo que dinamiza, el trabajo es lo que permite, por sobre todo, el trabajo, ¿no? Él dice que si el hombre no trabaja no se puede, no hubiese podido evolucionar. Entonces es un planteamiento muy interesante, avalado también, en el caso de Villarreal, por ejemplo, he visto que en sus preguntas lo pone como que
Es más, lo pone, ¿cuál es el factor principal de la evolución? Tal cual, ¿no? Y entre las respuestas se pone el trabajo y esa es la que considera como respuesta. Entonces es importante también ver esos temas. Bien. Bueno, como les decía, chicos, felicitarlos. El solamente hecho que estén aquí y hayan dejado de hacer lo que hayan estado haciendo por darse un momento, 1 hora y media, como lo hemos tenido el día de hoy, para su educación, para aprender un poco más, es lo mejor, porque siempre les digo, lo que es la educación nunca va a ser un gasto, ni de tiempo ni de dinero. Todo lo que sea educación siempre va a ser una inversión. Y estás invirtiendo en ti mismo, estás invirtiendo tu tiempo en ser ese profesional que tú mañana más tarde quieres ser, ¿verdad? Y felicito, los felicito de verdad por estar dándose ese tiempo que ahorita pues pudiesen estar haciendo muchas cosas y en lugar de eso estando a puertas ya de fiestas patrias, están dándose un tiempo para estar aquí escuchando el seminario y para poder participar activamente y aprender un poco más. Bien, entonces chicos, recordarles entonces que la Academia Aarón está teniendo pues muchos ingresantes, realmente estamos muy contentos, muy complacidos con los chicos que están pudiendo ingresar a las universidades y cuánto quisiera que todos, ¿no? Todos en su momento, porque ese es nuestro objetivo en realidad, que ustedes puedan llegar al ingreso de la universidad a la que tú quieras realmente postular, ¿no? Y la carrera que tú realmente desees postular y eso no es fácil, te cuesta tu esfuerzo, pero la satisfacción de haberlo logrado va a ser enorme. Ya después tu camino va a ser poder continuar y mantenerte en la universidad, que también es difícil, pero tu meta ahorita y tu primera meta es el poder ingresar. Bien, entonces chicos, los esperamos en la academia, espero poder verlos allí para las clases que son así, como les digo, son teoría y son práctica, todas las clases, en todas las clases se resuelven preguntas, en todas las clases y de acuerdo a la universidad a la que vayas también se colocan preguntas, ¿no? En este caso hay varias preguntas de vida real, alguna por ahí de Callao, pero en general hay veces también se ponen preguntas de San Marcos, Villarreal, Callao, pero son preguntas tipo o preguntas de sus mismas EPRES o preguntas de sus exámenes. Resolvemos preguntas de sus exámenes también para que estés muy identificado con el tipo de pregunta que te vas a encontrar en la universidad, ¿no? Entonces, apoyamos en lo que es práctica, así como ahorita en estas secciones te apoyamos en cómo, qué técnicas de repente puedes utilizar por ahí para poder, o qué mnemotecnias para poder recordar algunas cosas con respecto en mi caso, mi especialidad, que es historia, ¿verdad? Bien, chicos, los felicito, como les digo, muchísimas gracias. Ya saben, eh, apuntarse a la academia, estén ahí atentos, ya tienen ustedes los números de teléfono, parece que están ahí también en los comentarios. Cuídense muchísimo y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan excelentes fiestas patrias, que cuiden a su país, que quieran a su país, que amen a su país y que lo demuestren. Y qué mejor regalo que siendo los profesionales que mañana más tarde nuestro necesite, esos profesionales con valores, chicos. Así que qué bonito, ¿no? Qué bonito que esa sea su meta. ¿Bien? Muchísimas gracias, chicos, y conmigo será hasta otra oportunidad. Ayami. ¿Ok? Gracias, cuídense, ¿sí? Que tengan bonita Gracias, fiesta. Hasta profesora. luego. Gracias, Luego. hasta luego. Buenas tardes con todos. Gracias.